Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. Son las 17 horas 23 minutos. Muchas gracias. Estamos ya conectados con Juan Manuel Vega, coordinador cantonal de Pachacutic, Pujilí y dirigente de educación del movimiento indígena de Cotopaxi. Como todos saben, hay un fuerte movimiento y confrontación, una fuerte confrontación al interior del movimiento Pachacutic y del movimiento indígena, especialmente en su matriz social, organizativa, como es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, provocado justamente por esta decisión tomada por la cúpula de Pachacutic de candidatizar a la presidencia de la República a Yacu Pérez, sin escuchar la voz, el planteamiento, la decisión de las bases indígenas. Esto obviamente ha puesto en entredicho la decisión de la dirigencia del brazo político de la CONAIE, que es Pachacutic, y ha generado una serie de divergencias y una serie de posiciones que pueden culminar en una división muy fuerte, que sería inclusive catastrófica para el propio movimiento indígena. Le preguntamos de entrada entonces, ¿es así? A nuestro invitado Juan Manuel Vega. Muy buenas tardes, le escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Primera corrección nomás, soy José Manuel Vega, soy dirigente de educación del movimiento indígena y a la vez coordinador cantonal del movimiento Pachacutic Pujilí. Y un saludo muy especial y también agradecimiento sincero por esta prestigiosa emisora que nos brinda la oportunidad de dirigirnos al centro del país y incluso a nivel internacional para hacer conocer la realidad, lo que está pasando dentro de nuestro movimiento indígena, y gracias por ese espacio importante que nos da a las bases, a la gente que realmente estamos en cada uno de los territorios. Que un saludo y un abrazo y felicitar también a todos los líderes que estamos luchando en cada uno de los territorios por esta pandemia que estamos atravesando, mi estimado licenciado. Bueno, la pregunta está planteada. ¿Se va a lograr saldar, superar esta confrontación, estas discrepancias que son profundas al interior del movimiento indígena y de su brazo político Pachacutic de cara al proceso electoral que se viene para febrero del 2021? Sabe usted que inclusive esto ya provocó una primera deserción, puesto que la candidata a la vicepresidencia, Larisa Marangoni, ha desistido de ser candidata. ¿Cómo leer entonces esta situación, José? Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante aclarar a la colectividad. Primero, nosotros estamos más unidos férreamente que nunca como la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conformada en base a sus pueblos y nacionalidades. Siempre estamos unidos trabajando en todos los procesos, de manera especial esto que es tema preelectoral, y no puede ser de otra manera como CONAIE, que es padre y madre de nuestro movimiento Pachacutic, pero sin embargo de ello no hay una división como digamos, como fracción como CONAIE y Pachacutic, porque nosotros somos CONAIE a la vez Pachacutic, sino que hay ciertos dirigentes, caudillos, que hicieron tanto daño, con nombres y apellidos, como yo siempre he dicho, el Comité Ejecutivo Nacional, el presidente de Cuaronari, el presidente de CONAICE. Ellos son los que llevaron a esta maldad de candidatizar la precandidatura del Yacu Pérez. Nosotros estamos muy conscientes, estimados ecuatorianos y ecuatorianas, estimado periodista, que en la democracia interna de nuestro movimiento siempre ha habido discusiones, discordias, análisis, criterios, pero sin embargo de ello nosotros siempre hemos salido al final del túnel unidos y seguir trabajando a nombre de nuestro movimiento. Y por ello creo que es importante para nosotros, para pueblos y nacionalidades, totalmente viciado de la democracia, de lo que significa la participación amplia para nuestros pueblos y nacionalidades. Nosotros necesitamos realmente la participación activa de la CONAIE, como siempre hemos hecho, pero ellos no, simplemente con 18 coordinadores, estimado periodista, muchos de ellos, nuestros ecuatorianos no saben, creo que ellos creen que estamos peleando tal vez por poner a un A o B candidato. No,
Esos coordinadores fungen inclusive en la costa ecuatoriana, mayoría, ellos hasta 8, 10, inclusive algunos 12 años han vivido de ahí de coordinadores, inclusive, y eso nosotros rechazamos, y nosotros hemos dicho, en la sierra ecuatoriana y en la Amazonía existe renovación, por lo mucho una reelección es suficiente dentro de la dirigencia. Por lo tanto, para no quitar más tiempo, estimado licenciado, yo lo digo, viciado de toda nulidad, de ambición de poder de Yacu Pérez, que fue prefecto electo, apenas está un año cumpliendo su función, sería bueno que demuestre su liderazgo, su eficacia, a lo mejor demostrando del Pachacutic su alternancia en el poder, demostrar ese trabajo en su provincia. Pero ni siquiera eso se ha hecho y enseguida quiere lanzarse al tema presidencial sin apoyo de las bases. Usted, estimado periodista, conoce muy bien, hubo una encuesta pública y nacional. Claro, lo conocemos. Sí, decía, o sea, había encuesta pública y nacional de los encuestadoras serias, donde a nuestro compañero Leonidas Issa Salazar de la provincia de Cotopaxi ubicaba entre 16 a 18% primer lugar, en segundo lugar de 10 a 12% al compañero Jaime Vargas, en tercero de 8% no pasa Yacu Pérez. Pero ¿cómo puede ser posible, estimado periodista, solamente reunido entre sus allegados de 26 personas que autonombre al Yacu Pérez, que era en tercer lugar en la encuesta nacional? Y eso a nosotros nos indigna. No es que nosotros como pueblos estamos divididos, sino a esos malos elementos, inclusive ya en cada una de las provincias existe autoridades que deben o vamos a sancionar como corresponde, porque esto, estimado periodista, no es tema de candidatura, no es tema simplemente de querer llegar a Carondelet, sino que esta era la oportunidad grande de realmente llegar una persona con liderazgo, con capacidad para cambiar la estructura del sistema, del Estado mismo que estamos en este momento atravesando. Es una vergüenza internacional como estamos en tema de corrupción y que estamos viviendo en esta pandemia. Y es por eso, estimado periodista, nosotros no lo vamos a cansar. Al menos la provincia de Cotopaxi hemos resuelto como pueblo panzaleo autoconvocarnos inmediatamente este mes de septiembre y votar al señor Carlos Ocusañay, que fungen de presidente de Cuarunari, porque usted, estimado periodista, conoce las provincias, mayoría de las provincias de la sierra apoya a nuestro compañero Leonidas Issa Salazar, precandidato presidencial, y él funge y sin representar con legitimidad va a reunión de Pachacuti Nacional y apoya a Yacu Pérez. Imagínense lo que es. Nosotros no estamos pidiendo por un puesto. Hubiese sido bonito ir a la primaria con esos 24 coordinadores, con esos 20 delegados que ellos impusieron, solamente reunidos entre ellos, y nosotros pedimos 200 de cada nacionalidad. Como existe 14 nacionalidades, 2.800 representantes legítimos natos de cada nacionalidad. 18 pueblos que existe a nivel nacional, era 100 por pueblo. Entonces, ellos hubiesen participado en la primaria. Si ahí hubiera ganado Yacu Pérez, chévere, nosotros hubiésemos dado la mano, trabajábamos, pero nunca quiso eso. Estimado periodista, usted inclusive tiene a la mano los datos que en supuesta primaria, pero ¿con quién? Un niño de primer grado preguntando puede decir ¿qué es la primaria? Para ir a la primaria debe haber uno o dos candidatos. No creo que teniendo apoyo unánime puede haber una primaria. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, ¿con quién se fue a la primaria? ¿Con Carlos Pérez frente a Yacu Pérez o qué? Solito prácticamente. Nosotros, estimado periodista, nunca hemos querido dañar la imagen de Carlos Pérez, pero hoy ha quedado demostrado ante el mundo que es una derecha, que quería binomio derecha pura. Nosotros jamás vamos a llegar a ese extremo. Por eso hoy queda sin vicepresidenta, inclusive él ya está diciendo que es posible que retire, sería por sanidad del movimiento indígena, por bienestar de Pachacuti, se retira la candidatura, sería mucho mejor para él que vaya por lo menos terminar el periodo de prefectura en su provincia. Por eso nosotros, como pueblos y nacionalidades, las bases rechazamos rotundamente, jamás vamos a estar de acuerdo. Se sigue con esas componendas, todos esos 26 compadres que apoyaron a Yacu Pérez serán expulsados desde la CONAIE y del movimiento Pachacuti, estimado periodista. Ahora, los tiempos para la nominación o para las elecciones internas pasaron. Ustedes podrían rever, evidentemente, si Yacu Pérez decide declinar su candidatura, y allí entonces sí se aplicaría
unas elecciones internas mucho más amplias, mucho más democráticas, José? Efectivamente, usted, estimado periodista, conoce, la CONAIE siempre se ha caracterizado, los congresos con cientos de participantes, con miles de compañeros delegados. Nosotros jamás tenemos miedo de que algún compañero o compañera, nuevos jóvenes, líderes, que asuma esa conducción. Siempre hemos hecho con ese, caracterizamos la CONAIE Ecuador por ese nivel organizativo. Pero hoy no, solamente organizaron entre ellos, no sé qué, nosotros vamos a llegar hasta última, porque esto no fue solamente planificado por Marlon Santi, por Velázquez, por Sucusañay, por esa gente, sino hubo tras de fondo todo una metida de mano de la derecha ecuatoriana. Por eso, para muchos que nos analizamos, evidenció esta señora que quería ser vicepresidenta de total, absoluta derecha, y por lo tanto nosotros siempre hemos rechazado. El señor Yacu Pérez, inclusive para querer ser candidato a la presidencia de Congope, fue inclusive lanzado, nominado por paz descanse difunto Carlos Luis Morales, prefecto de Guayas, Partido Social Cristiano. Ya se llegó, ya nosotros ya sabemos, por eso no queríamos, y gracias a las provincias de la región central de la Sierra, la Amazonía, una parte de la costa ecuatoriana, ellos siempre estaban bien claros, por eso estaba apoyando la candidatura firme de nuestro compañero ingeniero segundo Leonidas Díaz Salazar. Y hoy nosotros tenemos igual que seguir trabajando a través de la CONAIE, no estamos tal vez, peleando por tema presidencial, pero dejamos ante la historia bien clara lo que se hizo, esas 26 personas dejar dañando la imagen del país, porque de candidatura de nuestro compañero Leonidas Díaz no era solamente de Pachacuti, no era de la CONAIE, sino era de gran mayoría de los sectores sociales organizados, de los jóvenes, de toda la gente que hemos perdido la esperanza en este país por tanta corrupción, por tanta maldad, por tanta ineficaz de los gobiernos de turno, que había esa esperanza. Por eso yo digo, hoy prácticamente no se venga a decir que eso, inclusive, estimado señor periodista, es hasta burlarse, decir que voy a ver hasta última hora a ver si puede, inclusive se puede desistir. Imagínense lo que es burlar a nuestro movimiento. El señor Pérez ya no debe ser del Pachacuti y muy pronto será expulsado, y nosotros en nuestra línea, esa gente de ese tamaño jamás necesitamos para fortalecer en nuestras estructuras organizativas de la CONAIE. Se entendería entonces allí en términos históricos, José, por qué el señor Carlos Pérez Guartambel en las pasadas elecciones hizo un llamamiento para que se vote por el banquero Guillermo Lasso. Efectivamente, porque yo creo que hoy, más que mis palabras, ¿no es cierto?, con la vicepresidencia que quería, ahí entre ellos acordarse, que por suerte no se dio, es evidente, estimado periodista, que es una derecha, netamente derecha neoliberal. Nosotros, como pueblos y nacionalidades, por convicción, por lucha histórica, jamás hemos reunido, jamás vamos a compartir ese programa, ese proyecto político del gobierno neoliberal. Y por eso nosotros decimos hoy que vamos a seguir trabajando a través de la CONAIE, a través de las organizaciones, pero sí, una vez más digo, esos malos elementos deben ser separados de por vida de todas las estructuras organizativas, tanto de Cuarronari como de Confiñay, como de la CONAICE, como también del Pachacuti Nacional. Esa gente que ha hecho tanto daño no tendrá perdón y olvido, porque como ellos pensaron fácilmente a hacer reunión familiar, reunión entre ellos, acordarse y favorecer a Yacu, y el país lo ha castigado este rato, porque este rato, como yo siempre he dicho, no es que soy enemigo de Pachacuti, soy fiel a Movimiento Pachacuti, soy fundador de Pachacuti, a mucha honra hemos empezado discutiendo, analizando el estatuto del Movimiento Pachacuti, y por lo tanto ese señor entró por la ventana y tiene que ir saliendo por la ventana mismo, porque señor Yacu Pérez, si usted tiene poquito de dignidad, debe ya dejar a un lado, para que realmente los pueblos y nacionalidades decidamos de que pongamos uno que represente con dignidad, con frente en alta a nuestro país, porque los ecuatorianos y ecuatorianas esperamos que haya una esperanza de un cambio, que realmente en este país sí es posible. Por eso todavía hay posibilidad, como dice el señor Carlos Pérez, que hay hoy llama Yacu Pérez, inclusive hasta nombre, por eso yo decía, no es porque estoy burlando como quisiera un debate en quichua, si ya tanto nombre mismo es quichua, Yacu,
Entonces necesito hablar por lo menos 10, 15 minutos de Inquicha, debate con el Carlos Pérez, a ver si es verdad es indígena, porque hasta eso, inclusive nosotros hemos llegado a enterar que no es de su nacimiento de raíz indígena, estimado periodista. Si es que el señor Pérez, Carlos Pérez Guartambel, decide declinar su candidatura y ustedes expulsan a los 24 de la fama, me permite el término, la CONAIE, de la Ecuarunari, de la propia organización social de los indígenas ecuatorianos, ¿cómo entonces piensan ustedes participar en las elecciones del 2021? ¿Con qué perspectiva? ¿O con quiénes nuevas figuras podrían estarse perfilando para las elecciones de febrero? Bueno, nosotros hemos puesto ahí a la palestra pública, hay 2 precandidatos de nuestra organización de madre, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, como es nuestro compañero segundo Leonidas Issa Salazar y compañero Jaime Vargas. En la primaria, que iba todo vicio de nulidad, ellos retiraron la precandidatura y hoy nosotros igual, esta semana, estimado periodista, existe el Consejo Ampliado de la CONAIE. Ahí se resolverá todo, inclusive ya fechas para congresos de Ecuarunari, porque jamás podemos permitir en nuestra gloriosa organización que esté metido gente incapaz, que no son capaces de liderar lo que es simplemente la decisión mayoritaria y estar sesgado defendiendo a una persona. Porque la directiva que se va electa, tanto de Pachacuti como de la CONAIE, lo único que tiene que hacer es enmarcar en el proyecto político, de enrumbar lo que significa el proyecto político de la CONAIE, como también del régimen orgánico, lo que significa del Pachacuti. Hoy ellos han encerrado simplemente en la legalidad y no ha dejado participar a la CONAIE. Como Dios es grande y como pueblo es sabio, yo creo que todo esto va a terminar en nada y nosotros estamos dispuestos como pueblos y nacionalidades presentar una candidatura que realmente represente para el país y decir que es una alternativa para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, estimado periodista. ¿Les van a aplicar, como dijeron, la justicia indígena? Efectivamente, cada pueblo, cada nacionalidad, nosotros tenemos que velar por nuestra gente. Inclusive, aquí en la provincia de Cotopaxi, con todo el atropello que hizo la señora Velázquez, nunca fue avalado por el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Directamente salió de su grupo de dirigencia, de los amigos, y se lanzó a nivel nacional y ahora funge de subcoordinadora. Obviamente que es registrada legalmente, pero no tiene legitimidad, porque esa señora jamás fue con aval de nuestro movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. De paso, usted, señor periodista, conoce Cotopaxi, siempre ha caracterizado por poner en la lucha a la gente, y por eso nosotros decimos con orgullo que esa señora no representa a nada y que hoy esté dañando a nivel nacional y la imagen de Pachacuti, que obviamente no tiene que ser solamente expulsada, tiene que ser aplicada la administración de justicia indígena como corresponde en cada uno de los pueblos y nacionalidades. Alejados, José, estos malos elementos, como usted acaba de calificarlos, el movimiento Pachacuti y la Confederación de Nacionalidades Indígenas abriría las posibilidades de un diálogo más amplio con otras fuerzas políticas, dejando de lado este enfrascamiento entre correísmo y no correísmo para tratar de consolidar una unidad del centro hacia la izquierda que permita ganar las elecciones de febrero del 2021? Estimado señor periodista, usted conoce muy bien y debo agradecer a ustedes que están siempre en las luchas, inclusive corriendo riesgo de todo, presentes ahí. Ustedes son testigos de la lucha de octubre, estimado periodista. Ahí nosotros, luego del derogatoria del decreto 883, sentamos en la mesa las 280 organizaciones sociales de todo nivel. Ahí está el plan de trabajo, el plan de gobierno. No hay para qué perderse. No es como Jaco Pérez andar solamente de 26 amigos. Tenemos ya esa herramienta de trabajo para un nuevo gobierno. Y nosotros podemos igualmente efectivizarse ese trabajo, y ahí están todas las organizaciones, porque para nosotros, más que hablar de tendencia ideológica, política, electoral, es la estructura organizativa. Cada barrio, cada sector tiene su organización, tiene su gremio, tiene su trabajo. Por lo tanto, nosotros aspiramos, ese trabajo no debe quedarse
al menos solamente en esperanza de un cambio, sino más bien, igual con ese proyecto nosotros a través de la CONAIE siempre estaremos presentando al país y a nivel internacional lo que significa para un verdadero cambio, para un verdadero reestructuración del Estado ecuatoriano, mi estimado periodista. Finalmente, reiteremos esta información que me parece supremamente importante para el futuro de los movimientos sociales y de un sector histórico trascendental en la vida política del país, como es la CONAIE y Pachacutic. Este sábado, entonces, es decisivo. Se resuelve un montón de cosas. Se resuelve la expulsión o la sanción a estos 24 dirigentes, y a lo mejor se resuelve de que ya el señor Pérez no es candidato, y a lo mejor también se erigen o se nominan nuevas candidaturas. ¿Es posible que se dé todo esto que acabo de mencionar, José? Bueno, a nivel organizativo nosotros vamos a planificar ya la autoconvocatoria para Congreso Extraordinario de Ecuarunari, primer paso. Segundo, ya viene también nuestro Congreso de la CONAIE, pero eso será ya de acuerdo al estatuto como manda nuestro glorioso CONAIE. Y el tercero, nosotros ya depende de cada provincia a esos malos elementos, porque en caso Costa, estimado periodista, usted conoce muy bien, y un saludo reverente a los hermanos de la costa. Yo no estoy hablando a la familia de la costa, sino a esas personas sinvergüenzas que viven, familia de candidato, el papá de coordinador, la esposa de candidato, la hija de otro candidato. Entonces ellos son los que han hecho daño al movimiento, por lo tanto a ellos nadie va a sancionar. En la costa no hay organización, pero en la sierra y en la Amazonía sí. Por eso en cada provincia nosotros vamos a trabajar para totalmente quitar a esos malos elementos de nuestro movimiento, y por lo tanto hoy hay esa posibilidad de nosotros desde la CONAIE reestructurar desde el movimiento Pachacutic, obviamente de estas elecciones que ya está todo prácticamente a las puertas, ¿no es cierto? Pero nosotros para futuro queremos trabajar realmente con la gente, con la juventud, que haga su proceso real, que haga un proceso participativo como siempre lo hemos hecho. Nosotros, estimado periodista, Pachacutic hemos dado ejemplo en el país sobre rendición de cuentas, sobre presupuesto participativo por primera vez en la historia. Jamás en la vida ha habido eso. Después, ahora claro, está hasta escrito en la Constitución, pero nosotros hemos empezado dando ese ejemplo. Pero hoy, disculpe el término, estimado periodista, los 26 pendejos no puede venir a dañar la imagen del país, porque no es la imagen simplemente de Pachacutic. Estimado amigo, yo creo que siempre habrá problemas, siempre habrá errores, siempre somos humanos, pero a este nivel jamás hemos llegado. Usted recordará que en la elección pasada, Fanny Campos, cuando era coordinadora nacional, quería igual a la sede, trajo al Guillermo Lazo, quería consolidar ese acuerdo. Nosotros como Cotopaxi, centro del país, pueblo Cayambe, todos los pueblos, hicimos correr. Jamás hemos hecho eso. Pero hoy, esta vez nosotros, por desgracia, esta pandemia que está este rato, porque si no, estimado periodista, aunque usted no lo crea, esa gente ya hubiera estado ya escondido en la selva, porque la gente en este rato estamos tan indignados, lo que siempre hace reunión en el Zoom desaparece y no hay reunión física. Si es que hubiese hecho reunión física en la CONAIE, en Pachacutic, esa gente que trae, a lo mejor, esa gente que son traidores, el estimado periodista, le juro que esa gente hacía ajusticiamiento en el mismo rato. Pero hoy se esconden tras de micrófonos, hacen reuniones por el Zoom, desaparece y hoy estamos como estamos. Pero yo tengo la esperanza, al menos señor periodista, para finalizar, tengo la esperanza de ese sueño de los ecuatorianos y ecuatorianas, que hoy hasta nuestros maestros, nuestros médicos que están sin pagos, y yo creo que debe tener esa esperanza que tiene que volver, y realmente nosotros sí podemos demostrar que estamos capaces de gobernar este país, pero con absoluta transparencia y honestidad. En ese caso, nosotros estaremos muy pendientes. Esta semana será clave la reunión de la CONAIE y nosotros igual iremos decidiendo. Inclusive ellos hicieron todo a cambio, esos 26 gentes hicieron todo a cambio de candidatar a asambleísta provincial, a cambio de ser asambleísta nacional, a cambio de ser parlamentaria andino. Por Dios, o sea, cuando un dirigente, cuando verdaderamente se lidera para beneficio de los demás, no pensando en lucrar de manera personal, estimado periodista. Con esto termino ahora sí, José. Si persisten estas 26 personas con el señor Carlos Pérez en mantener la posición de la candidatura de Yacu Pérez, ustedes no lo respaldan,
no van a las elecciones y continúan su proceso organizativo a nivel interno. Así es. Exactamente, estimado periodista. Así hemos hecho. En la primaria, usted recordará que si es que revisa el resultado de la famosa primaria, todas las provincias, región central, no participamos. Cotopaxi no recibimos ni la papeleta, estimado periodista. Y así hicieron otras provincias. Por eso yo quisiera saber, de los 5,000 y tanto de votos, que 20 por cantón que era, yo quisiera saber cuántos votos sacó. Y eso no pasa hasta ahora. ¿Cuántos votos sacó supuestamente para legitimar? Ni siquiera en eso fueron capaces de ir a votar. Entre ellos amarraron, pero ni siquiera fueron a votar en primaria. Por eso no tienen ninguna legitimidad. Por lo menos teniendo sangre en la cara, el Carlos Pérez debería esta semana ya decir, señores, disculpe, desisto y continúo con la prefectura. Sería una noticia saludable para el país, no para Pachacutic, sino para el país, porque aquí espera el país y nuestros migrantes, nuestros hermanos migrantes ecuatorianos residentes en diferentes países del mundo, estimado periodista. Correcto, muchísimas gracias. José Manuel Vega, coordinador cantonal de Pachacutic de Pujilí, dirigente indígena y dirigente de educación del movimiento indígena de Cotopaxi, estuvo aquí en Punto Noticias, tercera emisión, importantísimas declaraciones. 17:49, ya volvemos. Punto Noticias, un noticiero para usted.